La nieve caía como si el cielo hubiera decidido vaciarse de golpe sobre Montana. Era una pared gris y blanca que devoraba el paisaje, borrando las cercas, tragándose los pinos, ahogando la carretera en un silencio helado. A las 7:45 de la mañana, el sol debería haberse asomado ya, pero el mundo entero parecía detenido dentro de una niebla de hielo. El viento cortaba la piel como vidrio molido, y cada bocanada de aire ardía en los pulmones. Marcus Wellington, traje impecable, abrigo carísimo, reloj que valía lo que una casa, se quedó viendo su Rolls Royce como si mirara un animal herido que no sabía cómo curar. El neumático trasero derecho descansaba muerto, reventado con un estallido que 15 minutos antes lo había hecho creer que alguien le había disparado. El coche derrapó, serpenteó como un pez y acabó clavado de lado en el arcén. Nadie alrededor. Nada salvo la ventisca y el rugido del viento. No puede estar pasándome esto, murmuró con la voz quebrada de rabia y de miedo. Sacó el teléfono con dedos insensibles dentro de unos guantes que de poco servían ya. Pantalla a la altura del rostro, nieve pegándosele a las pestañas. 2 palabras ecuánimes lo miraron de vuelta. Sin servicio. Caminó 3 pasos, levantó más el teléfono como si pudiera pescar señal con él. Nada. Marcó de todos modos el número de su asistente. Llamada fallida. Otra vez. Fallida. El impulso de lanzar el aparato a la nieve fue casi físico. ¿De qué servían 500 millones en activos si su teléfono de $1000 era un ladrillo inútil en medio de una tormenta? Abrió la cajuela. El interior era un catálogo de orden, refacción, gato, cruceta, un kit de emergencia sin estrenar. Herramientas ajenas, objetos que para él pertenecían al mundo de la gente que hace cosas. Se quedó mirando todo como quien observa un idioma olvidado. Se dijo, puedes con esto. Fuiste a Stanford. Construiste una compañía desde cero. Un neumático no te va a vencer. Y al mismo tiempo la verdad se le encogió en el estómago. No sabía. 2 décadas atrás, cuando conducía aquel Honda destartalado quizá, cuando remendaba frenos con tutoriales y cambiaba aceite por necesidad. Pero ese hombre quedó atrás. Ahora tenía gente para todo. Chófer, administrador del edificio, asistentes para lo que fuera. Marcus tomaba decisiones y firmaba cheques. Nada más, aún así agarró la cruceta. Pesaba más de lo que esperaba. El metal helado se le metía por los guantes. Se arrodilló en la nieve. Sus zapatos de $4000 se hundieron. El agua helada coló por las costuras como agujas. Los pantalones a la medida se empaparon de inmediato a la altura de las rodillas. Colocó la llave en una tuerca y tiró. Nada. Tiró más fuerte. La cruceta resbaló y él cayó de espaldas empolvado de blanco. Se levantó sacudiéndose el orgullo, volvió a poner la llave, jaló con todo el cuerpo. La herramienta patinó otra vez. Esta vez su hombro pegó contra la carrocería con un golpe seco que le robó el aire. Se quedó de rodillas respirando nubes que la ventisca devoraba. Le dolían las manos. Los pies se entumecían. El hombro ardía. La tuerca seguía intocable. No puedo, lo dijo primero en susurro, luego en voz alta, como si al admitirlo clavara un puñal en alguna máscara vieja. No puedo, miró el reloj. 7:52. La reunión en Denver comenzaba a las 9:30. Distancia, 50 y tantos minutos. Si el auto rodara. Y no rodaba. Caminó junto a la puerta de un lado a otro como un animal en jaula. Piensa. Pero no había nada que pensar. Sin señal, sin auxilio, sin nadie. La nieve ya estaba borrando sus propias huellas, como si el mundo quisiera deshacerse de él, pulcro y poderoso, sin dejar rastro. Miró alrededor, a ambos lados de la carretera, un océano blanco. Más allá, árboles oscuros entumidos. No casas, no granjas, no luces. Casualmente, no por soberbia, había elegido esa ruta más corta que la interestatal. Su asistente había intentado advertirle. Señor Wellington, el reporte del clima. No me importa el clima. Necesito estar en Denver a las 9:30. La frase le regresó como bofetada. La soberbia siempre cobra. Se sentó en el asiento del conductor y cerró. El interior del Rolls era un santuario de cuero y tecnología. Asientos calefactables, masaje, audio premium, GPS con mapas de 3 continentes. Un lujo mudo que no podía ser lo único que importaba. Cambiar un neumático. Marcus soltó una risa rota a medio camino entre el sarcasmo y la locura. Se cubrió los ojos con las palmas, como para contener el pánico que ya le trepaba por la garganta. Tengo 500 millones, le dijo al silencio. Puedo comprar cualquier cosa, menos salir de esto. Había convertido su vida en una bóveda. Hacer dinero, multiplicarlo, protegerlo. El dinero como armadura. El dinero como control. El dinero como bula para no depender de nadie. Y ahí, en mitad de una ventisca con un neumático deshecho, su dinero era aire. No podía pagarle a la nieve que dejara de caer,
ni al caucho que se recompusiera, ni a alguien que surgiera del blanco solo para rescatarlo. Por primera vez en décadas, Marcus Wellington no tenía poder. El teléfono vibró. Lo agarró con un destello de esperanza. No era señal, un recordatorio de calendario. Paramount Tower, 9:30 am. Lo arrojó al asiento del copiloto como si quemara. Pronunciarlo en voz alta lo hizo real. No voy a llegar. 8 meses de trabajo. A punto de irse al drenaje por un neumático. Imaginó a Richard Chen, su competidor, dando vueltas como tiburón. Si Marcus no aparecía, él cerraría el trato, se llevaría los 2.3 mil millones y la reputación de Wellington quedaría manchada para siempre. En su mundo, llegar tarde era debilidad, no llegar muerte. Entonces sintió algo que no había sentido en años. Miedo. No el miedo barato a perder dinero. Ya había perdido y ganado millones. Era otro. El pánico a quedar expuesto. A que el traje, los premios, las portadas no ocultaran al hombre que era incapaz de aflojar una tuerca. Vio sus manos temblar. Manos que habían firmado acuerdos descomunales, que habían posado para fotos con senadores y CEOs. Manos que hoy no podían con una cruceta. Patético, susurró. El reloj saltó. 7:58. Marcus se quedó sentado con la puerta entreabierta mientras la nieve se metía en copos que se derretían sobre el cuero. Se sintió más pequeño que en los últimos 25 años. La tormenta no sabía quién era él, ni cuánto costaba su ático en Manhattan, ni qué diploma colgaba en su oficina. La naturaleza no negocia. Lo trituraba y ya. Cerró los ojos, llenó los pulmones de ese aire que quemaba. Fondo. El punto exacto donde todo lo construido se tambalea por una rueda tonta y una decisión arrogante. Abrió los ojos y miró la blancura. Y entonces, a lo lejos, escuchó algo. Risas. No del viento. Risas jóvenes cortando la ventisca. Levantó la cabeza y entornó los ojos. 3 siluetas brotaron de la pared de nieve, pequeñas, ágiles, avanzando contra el vendaval. Eran 3 chicos en bicicleta. Se acercaron pedaleando como si el invierno fuera un juego. El alto traía una chamarra roja rota. El de en medio, lentes pegados con cinta. El más pequeño, una chaqueta amarilla 3 tallas más grande. Frenaron junto al Rolls, sin miedo, con esa mezcla de curiosidad y descaro que solo da la adolescencia. «Está chulo su carro, señor», dijo el alto mirando el emblema cromado. Marcus parpadeó desubicado. «¿De dónde?» «De Pinewood», respondió el alto. «El pueblito está como a 3 millas». Echó un vistazo al neumático. Se le tronó feo. «Ya lo sé», dijo Marcus más áspero de lo que quiso. «Se lo arreglamos», soltó el alto como si ofreciera cargar una bolsa. Marcus soltó una risa seca. «¿Ustedes? ¿Usted no?», preguntó el de lentes, sin malicia, pura lógica. La pregunta le pinchó el ego. Balbuceó un estaba por hacerlo que ni él creyó. El pequeño sonrió. «Llanta es llanta, jefe». Antes de que el millonario encontrara un pero, los chicos ya estaban en la cajuela. El alto, Malik, sacó el gato. El de lentes, Jamal, la cruceta. El pequeño, Deshaun, sostuvo el coche para estabilizar. Se movían con una coreografía aprendida. 0 dudas, 0 drama, puros pasos necesarios. Malik se arrodilló con las manos rojas por el frío. Jamal ubicó el punto exacto del chasis. «Aquí va el gato, no en la lámina», explicó como maestro paciente. «Si no, lo dobla». Marcus asintió serio como si entendiera. No entendía. Deshaun tarareaba bajito, una melodía de rap que el viento se llevaba. Marcus los miró trabajar y por primera vez esa mañana se quedó callado. «¿Por qué están afuera con este clima?», preguntó al fin. «Estamos yendo a palear la entrada de la señora Chen», dijo Deshaun sin dejar de tararear. «Está viejita. Entre más tarde, peor la nevada», agregó Malik empujando con fuerza la cruceta. La primera tuerca se dio con un chasquido que a Marcus le supo a milagro. 18 minutos después, la Rolls descansaba sobre 4 llantas sanas. Malik apretó la última tuerca en patrón de estrella. Jamal bajó el gato. Deshaun sacudió la nieve de su chamarra. «Listo». Marcus miró el neumático, luego a los 3. Algo se le aflojó en la garganta. «De verdad». Buscó la cartera, dedos torpes, billetes gruesos. $500. «Para ustedes». Se lo ganaron. Malik miró el dinero y negó con la cabeza. «No, gracias, señor». Marcus parpadeó. «¿Qué? No lo hicimos por dinero», dijo Jamal. Deshaun ya ajustaba la mochila para subirse a la bici. Lo necesitaba. «Ya quedó. Son 500». La voz le salió alta, casi suplicante. «¿Por qué no lo aceptan?». Malik se limpió las manos en la chamarra. Luego lo miró con una tranquilidad vieja. «Mi papá decía, no ayudas por lo que te regresen. Ayudas porque está bien». Las palabras le pegaron a Marcus como viento seco en la cara. Bajó la mano.
Los billetes pesaban de repente como piedra. ¿Están seguros? Se miraron entre ellos. Algo pasó en silencio, una señal que no necesitaba palabras. Seguros, dijo Malik. Pero si quiere, le contamos por qué. Y ahí, en medio de la ventisca, con la nieve cubriéndoles el pelo y los dedos ardiendo, Malik contó. Habló de su papá, James Davis, mecánico de manos sabias en el taller de Miller. Habló de una noche a 20 bajo cero, de una madre varada con 2 niños llorando en el asiento trasero, de un hombre que detuvo su camioneta, arregló el motor a oscuras y rechazó los $40 que ella le extendía. Cómpreles algo caliente de comer, le dijo, y luego la escoltó hasta el siguiente pueblo para asegurarse de que llegara. 3 meses después, cáncer. Etapa 4. Hospital. Facturas que mordían. Y entonces la otra parte de la historia. Todo el pueblo regresando el favor. La señora Chen organizando una colecta. El ferretero pagando la hipoteca 3 meses. La mujer de los 2 niños conduciendo 3 horas con una tarjeta firmada por desconocidos y $2,000 dentro. Y, al final, en la cama del hospital, James tomando la mano de su hijo. No te dejo herencia grande ni fondos de universidad, hijo. Te dejo algo mejor, un buen nombre. Prométeme que cuando veas a alguien que necesita ayuda, lo ayudes, no por lo que recibas. Porque eso te hace humano. Eso te hace verdadero rico. Malik se llevó la mano al pecho como guardando un amuleto invisible. Le prometí. El viento aulló. A Marcus ya no le calaba el frío. Le calaba otra cosa, la certeza de haber vivido endurecido. Se vio de golpe desde afuera. Trajes, penthouse, rondas de financiación, puertas que siempre se abrían. Y un hueco inmenso en medio. Su papá, dijo ronco. Sonaba como un hombre increíble. El mejor, respondió Malik sin grandilocuencia. Y ustedes lo honran. Lo intentamos, sonrió Deshawn. Se siente bien, además. Marcus tragó. Volteó a ver el dinero en su mano. Lo guardó despacio como si doblara un mapa viejo. Subió al auto. La calefacción zumbó. La ventisca seguía. Pero algo había cambiado. En el espejo, vio a los 3 chicos arrancar en sus bicicletas hacia la nada blanca, riendo, como si hubieran nacido para abrirse camino entre tormentas. Mientras el motor del Rolls cobraba vida, una frase quedó latiendo en su cabeza, con la fuerza de un juramento que uno no planea, pero reconoce cuando llega. No voy a olvidar esto. Y no va a quedarse en un gracias, pisó el acelerador. Tenía una reunión que hasta hace media hora era lo más importante del mundo. Ahora, por primera vez, empezaba a dudar. Lo que no sabía Marcus, y aquí es donde el destino siempre se guarda su carta, es que la verdadera reunión del día no estaba en Denver, sino en su propia conciencia. Las torres de Denver se levantaban como cuchillas de acero bajo un cielo que aún no decidía si llover o romperse en luz. El tráfico rugía entre avenidas recién lavadas por la nevada de la mañana, y la ciudad tenía ese brillo de los días en que el frío obliga a la gente a moverse rápido, con el cuello hundido en los abrigos y la mente hundida en las deudas. En el piso 47 del Paramount Tower, la sala de juntas de Wellington Global relucía como un templo moderno. Muros de vidrio, pisos de mármol oscuro, una mesa de nogal tan pulida que reflejaba los rostros cansados de los presentes como si fueran espejos torcidos. Marcus llegó puntual, aunque su puntualidad tenía un aire de milagro. Nadie lo sabía, pero 2 horas antes había estado de rodillas en la nieve, con las manos entumecidas y el alma al borde de un derrumbe. Ahora caminaba entre sus ejecutivos como si nada hubiera ocurrido. El traje nuevo reemplazaba el abrigo empapado. El perfume caro cubría el olor a viento y caucho quemado. Pero la tormenta no se había ido del todo. Seguía dentro de él, escondida detrás de una sonrisa mecánica. Richard Chen, su socio y rival disfrazado de amigo, lo recibió con ese tipo de cortesía que solo existe entre los hombres que se odian sin confesárselo. «Pensé que no llegarías», dijo, mientras le ofrecía la mano con una sonrisa que no tocaba los ojos. Marcus respondió el gesto con una presión firme. «Pensé lo mismo de ti, Richard». El resto de los presentes fingió no notar la tensión que cruzó la sala como un relámpago silencioso. En los negocios, las emociones eran un lujo vulgar. Se sentaron. La asistente encendió el proyector. En la pantalla apareció el logotipo de la fusión. Wellington Chen Innovation Partners. Letras doradas flotando sobre un fondo azul metálico. El sonido del clic del proyector llenó los huecos entre las respiraciones contenidas. Mientras uno de los analistas comenzaba su presentación, gráficos ascendentes, porcentajes, proyecciones, curvas perfectas. Marcus sintió algo que no encajaba. La voz del analista era un zumbido distante. Las palabras crecimiento, rendimiento y rendimientos netos se le mezclaban como si vinieran desde otra habitación. Lo único que podía escuchar,
Con un eco que le perforaba la mente, era aquella frase del chico en la carretera. No ayudas por lo que te regresen. Ayudas porque está bien, parpadeó. En el reflejo del vidrio no vio a un empresario. Vio a un hombre cansado, atrapado en un cuerpo que llevaba un traje de guerra. El reflejo tenía ojeras, las manos crispadas sobre la mesa, la mandíbula tensa como si masticara culpa. La voz de Richard lo devolvió a la superficie. «Marcus, ¿quieres añadir algo antes de proceder a la firma?» Todos lo miraron. Los inversionistas, los abogados, los asesores. 12 pares de ojos esperando la palabra exacta, el cierre maestro. Era su terreno, su dominio. Pero por primera vez no tenía nada que decir. «Sí», respondió al fin bajando la mirada hacia los papeles. Solo una cosa tomó la pluma. La tinta negra tembló sobre el borde del contrato. Cientos de millones. 2 años de negociaciones. Todo resumido en una firma. Pero la mano le pesó como plomo. En su cabeza, un recuerdo se encendió con la nitidez de un relámpago. Los 3 chicos alejándose en bicicleta bajo la nevada. Riendo. Sin nada en los bolsillos. Sin miedo de perderlo todo, porque no tenían nada que perder. Pero tenían algo que él había enterrado hace tiempo. Una brújula. El silencio se estiró demasiado. Richard frunció el ceño. «¿Marcus?» Él levantó la mirada. Sonrió, pero era una sonrisa nueva, sin dientes, sin defensas. «Estaba pensando», dijo, apoyando la pluma, «que los números no significan nada si la gente detrás de ellos no puede dormir tranquila». Un murmullo cruzó la mesa. Richard se acomodó en la silla, divertido. «No estamos aquí para dormir tranquilos, Marcus. Estamos aquí para ganar. Tal vez por eso estamos tan cansados», contestó sin subir la voz. El aire se volvió denso. El analista tosió para romper el hielo, pero nadie se rió. Marcus se levantó despacio. Caminó hacia los ventanales. Desde allí, la ciudad parecía un tablero de luces diminutas. Autos como insectos, vidas que corrían sin verse. Tocó el vidrio frío con los dedos y se vio reflejado junto a Richard, ambos distorsionados por el sol que intentaba entrar. «¿Sabes qué vi esta mañana, Richard?», dijo sin girarse. «Vi 3 chicos arreglar un neumático en medio de una tormenta. Lo hicieron sin esperar nada a cambio. Ni dinero, ni agradecimientos, nada. Solo porque sí». Richard soltó una carcajada seca. No sabía que ahora daba sermones de Boy Scout. «No lo entenderías». Marcus volvió la mirada. Sus ojos ya no eran los mismos de hace una hora. «Pero lo intentaré de todos modos». El silencio volvió a caer. Marcus se sentó otra vez, pero no para firmar. Abrió la carpeta, sacó el contrato y lo empujó hacia el centro de la mesa. «No voy a hacerlo», dijo. El eco de esa frase se extendió por la sala como un golpe seco. Nadie respiró. Ni el analista, ni los inversionistas, ni siquiera Richard, que lo miró incrédulo con una sonrisa que se desarmaba en cámara lenta. «¿Estás bromeando?», preguntó con voz tensa. Marcus negó con la cabeza. «No, estoy diciendo que esto no tiene sentido. No se implica vender lo que queda de mi nombre. No si tengo que convertirme en una máquina más para aumentar tu margen de beneficio». «Esto no es una iglesia, Marcus», dijo Richard apoyando las manos sobre la mesa. «Es un negocio. Y si no firmas, todo lo que construiste se va al infierno». «Tal vez es hora de dejar que arda», susurró. La sala entera se llenó de un zumbido como si las luces parpadearan con el peso de esas palabras. Marcus se puso de pie y se quitó el reloj. Lo colocó sobre la mesa, justo sobre el logotipo dorado de la compañía. «¿Sabes? Este reloj fue mi primer capricho cuando todo empezó a funcionar. Lo compré para recordarme el tiempo que me tomó llegar aquí. Pero ahora solo me recuerda todo lo que dejé atrás para lograrlo». Richard dio un paso al frente. «No estás pensando con la cabeza». «Por primera vez sí», contestó Marcus. Abrió la puerta y salió. El sonido de sus pasos en el pasillo fue lo único que quedó en la sala. Nadie se atrevió a detenerlo, ni siquiera Richard, porque a veces cuando un hombre decide recuperar su alma no hay fuerza en la tierra que lo frene. El ascensor lo tragó. Los números descendieron, 47, 46, 45, hasta el lobby. Cada piso bajado era una capa que se desprendía. Cuando las puertas se abrieron, el aire olía distinto, menos limpio, más humano. Afuera, el ruido del tráfico y el olor a pan recién hecho de una cafetería cercana le recordaron algo que creía olvidado. La vida real. Cruzó la calle sin rumbo. Caminó varias cuadras hasta que sus zapatos brillantes comenzaron a perder color. Una ráfaga de viento trajo el eco de una risa. Una risa que no venía de la mente. Era el eco exacto del más pequeño de los 3 chicos, de Sean, riendo entre la nieve. Marcus se detuvo en seco. Sacó su teléfono. Buscó Pinewood, Montana. El mapa mostró un punto minúsculo rodeado de blanco. 163 millas. 3 horas y media de camino. Apretó los labios. No sabía para qué iba. Solo sabía que debía ir.
Esa noche condujo hasta que la ciudad se quedó atrás y el horizonte volvió a ser una línea oscura sin luces. El silencio de la carretera era casi religioso. En la radio, una voz vieja cantaba sobre redención y segundas oportunidades. El tipo de canciones que antes cambiaba por aburrimiento. Ahora, cada palabra se le metía en la piel. A las 2 de la madrugada, el letrero apareció. Welcome to Pinewood. Letras descoloridas, un foco parpadeante y una gasolinera vacía. El pueblo dormía. Marcus estacionó frente a un diner de luces amarillas. En el vidrio, un cartel escrito a mano decía: café, pan casero y esperanza caliente. Sonrió con ironía. Entró. El timbre sobre la puerta sonó y el olor a café viejo y mantequilla lo envolvió. Una mujer de unos 50 años lo miró desde detrás del mostrador. Tenía delantal azul y un cansancio amable en los ojos. ¿Café?, preguntó sin más. Sí, por favor. Marcus se sentó en la barra. Ella sirvió una taza humeante. No lo había visto por aquí. Vine a buscar a 3 chicos, dijo. Uno se llama Malik. Ella lo miró con atención. Luego sonrió, como quien ve una pieza que finalmente encaja. Ah, los Davis, claro que sí, siempre están por aquí. Se limpió las manos en el delantal y señaló hacia la ventana. Viven cruzando el puente viejo, al sur del pueblo. Marcus asintió. Bebió un sorbo de café. Sabía a tierra y a memoria. En el fondo del diner, una radio vieja murmuraba una canción country triste. Había algo en el ambiente que lo hacía sentir fuera del tiempo, como si hubiera entrado en una fotografía. Cuando salió, el aire olía a leña y a promesa. Caminó un par de cuadras hasta el pequeño motel del pueblo. La recepcionista dormía sobre el mostrador. Marcus dejó su tarjeta sin despertarla y tomó la llave. En la habitación el techo tenía manchas de humedad y la calefacción chirriaba como un animal cansado. Se sentó en la cama. No encendió la luz. Afuera los copos caían lentos, pesados y la noche se sentía viva. Cerró los ojos. Por primera vez en años durmió sin sueños de cifras, ni correos, ni estrategias. Solo una imagen. 3 bicicletas perdiéndose en la nieve. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas rompía la niebla, Marcus caminó hacia el puente. Las casas eran de madera vieja, con pintura descascarada y ropa colgada en los porches. Gente sencilla, pero con una calma que él había olvidado cómo se sentía. Cruzó el río congelado y llegó a un taller pequeño. El cartel decía: Davis Repairs. Detrás del portón, un muchacho alto con gorro y manos negras de grasa ajustaba el motor de una camioneta vieja. Marcus se detuvo mirándolo en silencio. No necesitaba preguntar. Lo reconoció. Malik levantó la vista sorprendido. ¿Usted?, balbuceó. Marcus sonrió. Te dije que no iba a olvidar. El chico se limpió las manos en el pantalón y se acercó. ¿Vino por el dinero? No, vine a devolverte algo más importante. Marcus metió la mano en el abrigo y sacó el reloj. El mismo que había dejado sobre la mesa horas antes. Tu padre sabía medir el tiempo mejor que yo. Y me parece justo que este reloj esté en manos de alguien que entienda su valor. Malik lo miró, confundido, sin tocarlo. No puedo aceptarlo. No te lo ofrezco como pago, dijo Marcus. Te lo ofrezco como promesa. El chico lo sostuvo al fin. Por un segundo el sol se reflejó en el cristal del reloj y la luz pareció multiplicarse. Marcus pensó que era así como se veía la redención, no como un milagro, sino como una luz pequeña reflejándose en algo roto. El taller olía a aceite, a hierro y a dignidad. Y por primera vez, el millonario entendió que ese lugar, pobre, simple, honesto, era más limpio que cualquier torre de cristal que hubiera construido. Mientras el día se abría paso sobre Pinewood, Marcus respiró hondo. El aire dolía al entrar, pero sanaba al salir. Por fin entendía, lo que Marcus aún no sabía, y el destino seguía su juego silencioso. Es que ese pequeño taller guardaba una historia aún más grande que su propia redención, y esa historia lo iba a cambiar para siempre. El amanecer llegó lento, bañando Pinewood con una luz dorada que parecía pedir perdón por la noche helada. El pueblo despertaba despacio, con el sonido de los gallos mezclándose con el crujir de las puertas y el silbido del tren que pasaba a lo lejos. En el aire flotaba olor a pan tostado, a humo de chimenea, a café recién hecho. Marcus caminó por la calle principal con las manos en los bolsillos. Ya no vestía el traje de diseñador. Usaba un abrigo prestado y unos jeans que había comprado en la gasolinera. Parecía otro hombre, y en cierta forma lo era. Los escaparates aún dormían. La barbería, la tienda de segunda mano, la ferretería de un solo pasillo. Todo tenía esa sencillez que no pretende impresionar a nadie. Y en medio de todo eso brillaba el letrero rojo de Rosie's Diner. Entró. El timbre sobre la puerta sonó con su campanilla metálica, y de inmediato el calor y el olor a grasa y a esperanza lo envolvieron. Rosie, la mujer del día anterior, estaba detrás del mostrador.
batiendo huevos con una destreza nacida de los años. Cuando lo vio, sonrió con esa sonrisa que solo las mujeres que han visto mucho saben dar, una que no juzga ni pregunta. Solo recibe. Sabía que volverías, dijo, sirviendo una taza de café sin siquiera ofrecerla. Nadie llega a Pinewood por accidente. Marcus se sentó en el mismo lugar. El café humeante lo esperó como un viejo amigo. Vine a verlos, respondió. A los chicos. Ah, sí. Rosie miró hacia el ventanal empañado. Llegan todos los días antes de las 7. Les guardo el desayuno. Hizo una pausa bajando la voz. Desde que su papá murió, ese taller es todo lo que tienen. Pero el alma del lugar sigue ahí. Marcus la observó con atención. Había algo en su manera de hablar que lo conmovía. Era como si cada palabra pesara lo justo, sin adornos ni dramatismos. ¿James Davis era muy conocido aquí?, preguntó. Querido, corrigió Rosie. No conocido, querido. Hay una diferencia, ¿sabes? Conocido es alguien que todos nombran. Querido es alguien que todos extrañan. Marcus bajó la mirada a su taza. Esa frase lo atravesó. Durante años había buscado ser conocido. Pero ¿cuántos lo querían realmente? ¿Cuántos llorarían su ausencia, no por interés, sino por cariño? El sonido de la campanilla lo sacó de sus pensamientos. 3 bicicletas se detuvieron frente al diner. Malik, Jamal y Deshaun entraron entre risas, con las mejillas rojas por el frío y las mochilas chorreando nieve. Rosie los saludó con un gesto maternal. «Llegan tarde, héroes». «Nos detuvimos a ayudar a la señora Pierce con su Porsche», respondió Jamal, dejando la mochila junto a la puerta. «Otra vez tú con tus buenas acciones», dijo Deshaun, riendo. «Algún día el karma me va a invitar un chocolate caliente», replicó el otro. Marcus no pudo evitar sonreír. Aquella naturalidad, aquella ligereza, era como si el peso del mundo no existiera en ellos. Rosie les sirvió panqueques y tocino y los chicos devoraron los platos con un hambre sincera. Cuando Malik lo vio, se enderezó sorprendido. «Señor Wellington». Marcus negó con suavidad. «Solo Marcus». «Marcus», repitió el chico, probando el nombre como si le perteneciera. «No esperaba verlo aquí». «Prometí que volvería», dijo. Y cuando alguien cumple una promesa, las cosas empiezan a cambiar. Rosie, que fingía limpiar el mostrador, escuchaba en silencio. «¿Y por qué volvió?», preguntó Jamal con curiosidad genuina. Marcus lo pensó. Podría haber dicho algo elegante, algo digno de portada. Pero la verdad salió sola, sin filtro ni cálculo. «Porque ustedes me recordaron quién era antes de convertirme en lo que soy». Los 3 se miraron. No entendieron del todo, pero sintieron el peso detrás de las palabras. Malik fue el primero en hablar. «Mi papá decía que cuando un hombre se olvida de quién era, la vida se encarga de recordárselo. A veces de buena forma, a veces...». «No tanto», Marcus asintió. «Tu padre era un sabio. Era un mecánico», corrigió Malik con orgullo. «Pero creo que Dios le dictaba las frases mientras trabajaba». El silencio que siguió no fue incómodo. Era ese tipo de silencio lleno de respeto, de conexión invisible. Rosie los observaba desde el fondo del local, con una mirada que mezclaba ternura y melancolía. Marcus terminó su café. «Quiero conocer el pueblo», dijo de pronto. «No el que sale en el mapa». «El de verdad», Malik sonrió. «Entonces tiene que venir al Centro Juvenil Pinewood. Es donde pasa todo lo bueno, y lo malo también». El Centro Juvenil estaba a 3 cuadras del diner. Un edificio antiguo, de ladrillos agrietados y techo remendado con láminas de metal. Al entrar, el olor a pintura vieja y papel húmedo lo golpeó con fuerza. Sin embargo, el lugar vibraba con vida. Niños corriendo, risas, crayones desgastados, dibujos torcidos en las paredes. En el rincón, una mujer de unos 40 años, de rostro firme y mirada cálida, repartía cuadernos. «Ella es Patricia», dijo Malik. «Es la directora». Patricia levantó la vista y se secó las manos en un trapo. «¿Y este caballero?» «Un amigo», respondió Malik. Marcus extendió la mano. «Marcus Wellington». Ella la estrechó sin sorpresa ni reverencia. «Encantada». Luego miró a los chicos. «Vayan a ayudar a los pequeños con los rompecabezas». Cuando se quedaron solos, Patricia le ofreció una silla. «No recibimos muchos visitantes», dijo. «Menos aún hombres con ese apellido». Marcus sonrió con humildad. «No vine como empresario. Vine como alguien que necesita entender algo». Patricia asintió sin pedir explicaciones. «¿Qué quiere entender? ¿Por qué ustedes que tienen tan poco parecen tener tanto?». Ella lo miró en silencio unos segundos. Luego señaló alrededor. «¿Ve todo esto? Las paredes que se caen, los libros viejos, los techos que gotean. Nada de esto importa cuando un niño entra aquí, calienta las manos y se siente a salvo. Aquí dentro no hay cifras, hay historias. Y las historias salvan». Marcus tragó saliva. Había pasado la vida entera construyendo imperios para controlar los números, sin entender que los números nunca habían salvado a nadie.
¿Cómo se sostiene este lugar?, preguntó. Con fe, respondió Patricia sonriendo, y con donaciones que cada año son menos. La calefacción apenas funciona, la biblioteca se moja cuando llueve y la cocina. Bueno, la cocina ya no cocina, pero seguimos aquí. ¿Cuánto costaría repararlo todo?, preguntó Marcus casi sin pensarlo. Ella suspiró. Hemos hecho presupuestos. $440,000. Pero eso es un sueño. Con lo que tenemos apenas pagamos la luz y los cuadernos. Marcus se quedó en silencio mirando a los niños. Una niña de trenzas deshechas reía mientras intentaba dibujar un sol con crayones rotos. En su rostro había algo que lo desarmó. Inocencia. Esperanza sin saber que lo era. ¿Y si ese sueño no fuera tan imposible?, preguntó Patricia. Arqueó una ceja. ¿Qué quiere decir? Marcus la miró con una calma nueva. Que quiero ayudar. No por caridad, sino por justicia. Ella lo observó, buscando la trampa que siempre acompaña a los ricos. No la encontró. Solo vio verdad. ¿Por qué haría algo así?, preguntó. Porque alguien me enseñó que el valor de un nombre no se mide por lo que tienes, sino por lo que das. Patricia bajó la mirada. Las lágrimas amenazaron con romperle la voz. Si su palabra es cierta, Marcus cambiará más vidas de las que imagina. Entonces hágame un favor, dijo él levantándose. Hágame trabajar por ello. No quiero que mi ayuda sea invisible. Quiero ensuciarme las manos como los demás. Patricia sonrió. Le tomaremos la palabra. Los días siguientes se convirtieron en una rutina distinta. Marcus, el magnate de los trajes a medida, aprendió a cargar maderas, a lijar paredes, a clavar clavos torcidos con paciencia. Los niños lo observaban al principio con cautela, pero pronto se reían de su torpeza. Malik le enseñaba a usar las herramientas. Jamal lo dirigía con naturalidad. Deshaun hacía imitaciones de su voz de empresario y todos terminaban riendo. Rosie llevaba comida cada tarde. Patricia organizaba los turnos y el viejo pueblo parecía revivir con ese pequeño milagro en marcha. Las noticias corrieron. Gente que no se hablaba desde años comenzó a colaborar. Algunos donaban pintura, otros sillas, otros solo su tiempo. Pero todos querían ser parte. Marcus dormía en el motel y pasaba los días entre polvo y risas. Y en medio de todo eso, algo dentro de él comenzó a sanar. Sentía el cuerpo cansado, pero el alma despierta. Por las noches, al mirar el reloj que ya no era suyo, pensaba en James Davis, en su humildad, en su herencia invisible. Y se decía, esto es lo que significa construir. Una tarde, mientras colgaban nuevos cables para la luz, el techo del ala norte crujió peligrosamente. Patricia gritó para que todos salieran. Un pedazo de yeso cayó al suelo, haciendo eco entre los gritos. Los niños corrieron hacia la puerta. Nadie resultó herido, pero el susto dejó al aire una verdad amarga. El edificio estaba al límite. Marcus respiró hondo entre el polvo. Miró las vigas partidas, el suelo cubierto de escombros, los ojos asustados de los niños. No podemos seguir aquí, dijo Patricia, firme pero temblorosa. Si llueve de nuevo, el techo no aguantará. Marcus la miró. ¿Dónde podrían ir? La iglesia vieja. El padre Samuel siempre nos deja usar el sótano, pero no hay espacio para todos. Entonces lo haremos espacio, dijo Marcus. Esa noche, bajo una lluvia fina, el pueblo entero ayudó a trasladar el centro al sótano de la iglesia. Llevaban cajas, libros, mantas, juguetes. No era ideal, pero era un refugio. Rosie organizó sopa caliente para todos, y los niños se durmieron en el suelo con la inocencia intacta. Marcus se quedó despierto, mirando las luces temblar en el techo húmedo. Patricia se sentó a su lado. ¿Sabe algo?, dijo ella. A veces pienso que los milagros no caen del cielo. Solo se disfrazan de gente que decide no mirar a otro lado. Marcus sonrió con cansancio. Yo solía mirar a otro lado todo el tiempo. Pues deje de hacerlo, dijo ella suavemente. Porque lo está haciendo bien. Él la miró. Y por un instante el ruido de la lluvia se volvió música. Había algo en esa sencillez, en esa calidez sin adornos, que valía más que cualquier firma o contrato. Cuando el amanecer tocó los vitrales de la iglesia, Marcus estaba aún allí, con un termo vacío en la mano y una decisión tomada en el pecho. Sacó su cuaderno y escribió una frase en la primera página. Fundación James Davis. Para que ningún niño vuelva a pasar frío. Esa sería su nueva empresa, pero no de ganancias, de propósito. Y mientras las primeras luces del día se filtraban en aquel sótano lleno de sueños, Marcus comprendió que la verdadera riqueza no era lo que podía multiplicar, sino lo que podía compartir. Lo que Marcus aún no sabía era que el costo de un milagro siempre se paga con el alma, y el suyo, recién despertado, estaba a punto de ponerse a prueba. El invierno comenzó a ceder, aunque el aire seguía mordiendo las manos de quienes trabajaban desde el amanecer. Pinewood había cambiado.
Lo que antes era un pueblo dormido, resignado a la rutina, ahora vibraba con el ruido de martillos, risas, ladrillos cayendo y promesas en construcción. La vieja iglesia se había convertido en el corazón palpitante del proyecto. Las paredes respiraban esperanza. Cada clavo nuevo era una oración. Cada golpe de martillo, un gracias silencioso. Marcus caminaba entre los andamios con un gorro de lana y el abrigo manchado de pintura. Nadie lo trataba como a un millonario, y eso le resultaba un alivio casi sagrado. Allí, todos eran iguales ante el polvo. A veces los niños se burlaban de su torpeza con el serrucho, y él respondía con una sonrisa genuina, algo que en su vida anterior había olvidado cómo se hacía. Si sigue cortando así, va a terminar con 3 dedos menos, bromeó Malik, acercándose con un tablón nuevo. Entonces aprenderé a martillar con la izquierda, contestó Marcus. El chico soltó una carcajada, y ese sonido le pareció más valioso que cualquier firma de contrato. Rosie llegaba cada día con termos de sopa y pan casero. El milagro también necesita combustible, decía, repartiendo los platos con el amor de una madre sin hijos. Patricia organizaba los turnos, discutía con proveedores y, aún agotada, tenía siempre una palabra de aliento. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los tejados, Marcus la encontró sentada en un banco, revisando papeles con la mirada cansada. No se detiene ni para respirar, ¿eh?, dijo él, ofreciéndole una taza de té caliente. Patricia levantó la vista. Si me detengo, pienso. Y si pienso demasiado, me doy cuenta de lo difícil que es todo esto. Bebió un sorbo y sonrió débilmente. Pero cuando los veo reír, cuando veo a Rosie, a Malik, a todos los vecinos, entiendo que vale la pena cada gota de cansancio. Marcus se sentó a su lado. Usted ha hecho más por este pueblo que cualquier gobierno. No lo haga sonar tan heroico, dijo ella. Yo solo no me fui. A veces quedarse ya es una forma de luchar. Él la miró. Había una calma en sus ojos que le resultaba familiar. La calma de quien ya perdió tanto que aprendió a no temer al vacío. ¿Y usted, Marcus?, preguntó ella de pronto. ¿Qué lo hace quedarse aquí? Él dudó unos segundos. Porque aquí encontré algo que en mis rascacielos nunca existió, propósito. Hizo una pausa. Y porque no quiero volver a ser el hombre que era. Patricia bajó la mirada y sonrió. Entonces quédese hasta el final. Pasaron las semanas. El edificio empezó a tomar forma. Las paredes nuevas olían a esperanza fresca. Un grupo de adolescentes pintaba murales con frases que Rosie llamaba versos del alma. Lo que das, te devuelve. No nacimos para ser perfectos, sino útiles. El amor también construye. Marcus observaba el mural más grande, una mano sosteniendo otra sobre un fondo azul, y sintió algo parecido al orgullo, pero sin arrogancia. Era un orgullo limpio, de esos que nacen del sudor, no del aplauso. Una mañana, mientras descargaban materiales, un camión negro se detuvo frente al terreno. De él bajó un hombre trajeado, con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa envenenada. Richard en el pasado siempre encuentra la forma de volver. Vaya, vaya, dijo Richard mirando alrededor. No creí que encontraría al magnate Marcus Wellington construyendo guarderías en pueblos perdidos. Los trabajadores lo miraron en silencio. Marcus no se movió, solo respiró hondo. ¿Qué haces aquí, Richard? Vine a ofrecerte una salida. Sacó un sobre de su abrigo. Wellington Global se desploma sin ti. La Junta te quiere de vuelta. Firmas esto, retomas tu puesto, recuperas tu imperio. Y nadie sabrá nunca que te fuiste a... Miró las maderas con desprecio. A jugar al Salvador. Marcus lo observó en silencio, sin ira. Era como si hablara con un fantasma. ¿Y si ya no quiero volver? Richard rió. No digas tonterías. El dinero corre por tus venas. No puedes vivir sin él. Me equivoco menos ahora que cuando tenía millones, respondió con calma. Esto es temporal, Marcus, insistió. Eres un hombre de poder. Y lo sabes. Marcus se acercó hasta quedar frente a él. Su voz bajó, pero cada palabra pesó como hierro. No, era un hombre de poder. Ahora intento ser un hombre de paz. Richard lo miró con una mezcla de burla y desconcierto. ¿Paz? No puedes comprarla. Precisamente por eso vale tanto. El silencio se hizo espeso. Los trabajadores habían detenido sus tareas, observando en silencio la escena. Finalmente Richard guardó el sobre y dio media vuelta. Te daré una semana. Si no regresas, haré que la Junta te borre de la historia de tu propia compañía. Se subió al camión y se fue, dejando tras de sí el olor agrio del motor y la soberbia. Patricia se acercó despacio. ¿Todo bien? Marcus asintió, aunque sus ojos decían lo contrario. Sí. Miró el cielo gris. Pero creo que el pasado no me perdonará tan fácil. Esa noche la nieve volvió, densa, silenciosa. El viento golpeaba las ventanas del sótano donde los niños dormían. Marcus no pudo conciliar el sueño.
Salió a la calle y caminó hasta el puente. Bajo él, el río helado se movía lento como un corazón cansado. En su reflejo vio a dos versiones de sí mismo: el hombre que había sido y el que intentaba ser. ¿Cuál de los dos va a ganar?, susurró. Una voz detrás lo sobresaltó. Era Malik. El que no se rinda, dijo el chico cruzando los brazos para protegerse del frío. Mi papá decía eso cuando las cosas se ponían feas. Marcus sonrió débilmente. Tu padre era un hombre sabio. Y usted es alguien que todavía puede aprender, dijo Malik, dándole una palmada en el hombro antes de volver al refugio. Marcus se quedó un rato más mirando el agua. Luego, sin pensarlo, arrojó su billetera al río. La vio hundirse en la oscuridad. No quedaba nada de Marcus Wellington, el empresario. Solo Marcus, el hombre. Al día siguiente, el pueblo amaneció con una noticia inesperada. Richard había presentado una denuncia legal contra la Fundación Davis, alegando uso indebido de fondos personales de Marcus para fines no corporativos. La cuenta de donaciones fue congelada. Las obras detenidas. Patricia llegó corriendo al sitio con el rostro pálido. Marcus, no tenemos acceso al dinero. Todo está bloqueado. Rosie dejó caer la bandeja que llevaba. El silencio se apoderó del lugar. Marcus cerró los ojos. No se sorprendió. El poder siempre cobraba caro a quienes lo desafiaban. Tranquilos, dijo sereno. Si quieren quitarnos el dinero, que lo hagan. Pero no pueden quitarnos lo que esto ya significa. Sin materiales no podremos continuar, dijo Patricia con la voz quebrada. Entonces trabajaremos con lo que tenemos, respondió él. Y cuando no tengamos nada, trabajaremos con las manos. Esa tarde Marcus convocó a todos en la plaza del pueblo. El aire era cortante, pero la multitud escuchaba en silencio. Nos quieren detener, dijo él. Nos quieren hacer creer que la esperanza depende de una cuenta bancaria. Pero miren a su alrededor. Señaló las caras, las manos, las miradas. La esperanza no se imprime, se construye, se comparte. El viento le revolvía el cabello, pero su voz no tembló. Nos quitaron el dinero. Bien, que se queden con el oro. Nosotros nos quedamos con el alma. La gente aplaudió. Rosie lloraba abiertamente. Patricia lo miraba como si estuviera viendo algo sagrado. Malik y sus hermanos levantaron las herramientas y uno por uno los vecinos hicieron lo mismo. Esa noche, bajo las luces improvisadas de autos y faroles, el pueblo siguió trabajando. Sin fondos, sin permisos, sin miedo, solo con fe. Y fue entonces, entre el ruido de los martillos y el vapor del aliento en el aire helado, que Marcus comprendió que ya no estaba reconstruyendo un edificio, sino una comunidad. Lo que Marcus aún no sabía es que el sacrificio que venía sería el que pondría a prueba su corazón, porque el fuego que purifica siempre llega cuando el alma empieza a brillar. La noticia corrió por Pinewood como una ráfaga helada. La cuenta estaba congelada. Nada entraba, nada salía. Los proveedores llamaban con la educación nerviosa de quien no quiere sonar cruel. Señor Wellington, hasta que no se liberen los fondos. Patricia, con el alma nos alcanza para rezar, pero no para comprar madera. Y en la iglesia, convertida en refugio, escuela, comedor y sueño, las manos siguieron trabajando aunque el martillo pesara más de la cuenta. El pueblo se reunió esa tarde en el salón parroquial. Olor a sopa, abrigos colgados, niños dormidos sobre bancas. Patricia colocó sobre la mesa una carpeta con facturas, presupuestos y un lápiz sin punta. Marcus tomó la carpeta, la cerró con cuidado y respiró como quien decide cruzar un río a pie, sabiendo que el agua llega al cuello. Voy a Denver, dijo. Un murmullo. Rosie apretó los labios como si contuviera un no vayas. Malik dio un paso al frente. ¿Solo? Solo se viaja a la vergüenza, respondió Marcus con media sonrisa. Pero se regresa acompañado cuando uno hace lo correcto. Nadie supo qué contestar. A veces la esperanza se dice en voz baja para que no se rompa. Denver lo recibió con su cielo de acero y sus torres afiladas. El edificio de la firma, ese mismo que en otro tiempo le supo a Victoria, le pareció ahora una cáscara hueca. Subió en el elevador con el pecho apretado y un silencio de iglesia en los oídos. Piso 47. Puertas que se abren. La sala de juntas. Mesa larga, cristales pulidos, respiraciones calculadas. Y al fondo Richard Chen con su sonrisa hecha de nieve vieja. Pensé que comprenderías por las buenas, dijo Chen. Lo de la denuncia era para traerte a la mesa. Me congelaste la cuenta del centro, respondió Marcus apoyando las manos en el respaldo de la silla. No mi conciencia. Hubo un murmullo. El abogado de la junta aclaró la garganta. Señor Wellington, la cuestión es simple. Usted movió capital sin la autorización del Consejo y lo transfirió a una fundación cuyo gobierno interno no ha sido avalado por esta mesa. Una fundación con objeto social, reglas de transparencia y un fideicomiso que yo mismo doné, interrumpió Marcus. No hay fraude, hay propósito. Si me van a juzgar, háganlo por eso.
El abogado abrió la carpeta, empezó a leer cláusulas con la voz plana de quien recita lluvia. Richard miraba a Marcus con lástima fingida. «Eres un hombre listo», dijo. «No conviertas esto en una cruzada. Firma aquí y regresa, y yo mismo descongelo la cuenta. Terminamos la renovación, hacemos una ceremonia, cortamos el listón, todos felices. Tú recuperas la silla, yo obtengo el rendimiento. Win-win, como te gusta decir». «Ya no me gusta decirlo», contestó Marcus. «Ganar siempre significó yo gano más. Pinewood no es una operación, es un hogar». Richard dejó caer la pluma con un suspiro teatral. «Entonces terminemos con esto. Se votará tu destitución como CEO. La marca Wellington quedará, pero tú no». Y miró el reloj. «Lo sabrás en 15 minutos». Marcus asentó despacio. Le sorprendió no sentir miedo. Tal vez porque cuando un hombre pierde el gusto por su máscara, perder la máscara no duele. Tal vez porque había visto algo más grande que su propio nombre, y ese algo era la risa de 80 niños con las manos calientes. 15 minutos, repitió. «Me alcanza para decir lo que vine a decir». Se puso de pie, caminó hacia los ventanales y habló sin teatrales, con la voz de quien por fin se escucha a sí mismo. «Inicié esta compañía porque creí que la libertad era tener. Con los años descubrí que tener se convirtió en deber. Mantener, crecer, defender. Una rueda que no se detiene. En Pinewood vi lo contrario. Gente que no tiene y sin embargo da. Descubrí que la libertad está del lado de quien comparte. Así que háganlo. Voten. Quiten mi nombre de la puerta, de las revistas, de la memoria de los inversores. Yo ya me quité el nombre de encima. Me quedé con lo único que vale cuando el reloj se detiene. Mis manos, mi tiempo, mi palabra». Se volteó hacia la mesa. «Y una promesa. Aunque me borren de sus newsletters, no me van a borrar de Pinewood. Silencio. Esa clase de silencio que la gente rica no está acostumbrada a escuchar porque no cabe en una celda de Excel». Richard recuperó la sonrisa de cuchillo. «Te vas a arrepentir». «Los arrepentidos suelen ser los que no llegan a tiempo para amar», dijo Marcus. Y tomó el elevador. 15 pisos abajo vibró su celular. Un mensaje del abogado. «Destituido por mayoría». Otro mensaje. Del banco. «Cuenta de la fundación desbloqueada por mandato judicial provisional». Marcus sonrió de lado. A veces el poder no entiende de milagros. A veces los milagros usan el escritorio del juez correcto. Volvió a Pinewood esa misma noche. La iglesia estaba llena. El rumor corrió en segundos. Nadie preguntó por la silla, por la marca, por el dinero. Preguntaron por él. Rosie lo abrazó como a un hijo. Patricia lo miró con esos ojos que sostienen sin tocar. Malik se acercó con las manos manchadas de pintura. «¿Y ahora, jefe?» «Ahora trabajamos», respondió, «hasta que el último tornillo quede en su casa». Esa semana fue una coreografía hermosa. Proveedores locales reanudando entregas fiadas, voluntarios con overol, niños con cascos de juguete. El dinero volvió a fluir, pero ya no era el protagonista. Era el agua que riega, no la semilla. Marcus aprendió a instalar una puerta sin lastimar el marco, a tender cables sin enredarse, a mezclar cemento como si cocinara una sopa espesa que alimentaría inviernos. El pueblo, a su modo, le devolvía la dignidad. No con aplausos, sino con confianza. «Marcus, ¿puedes sostener la escalera?» «Marcus, tráete 3 tablas de 2x4. Marcus, pruébate el guante. Te queda grande como tu corazón», bromeaba Deshawn y todos reían. Una tarde, mientras montaban la estructura del techo nuevo, el viento se levantó rabioso. Las nubes se apretaron sobre el valle como puños. Patricia, alarmada, pidió detener los trabajos y bajar. Algunos voluntarios ya descendían por la escalera cuando un crujido dejó el aire sin música. Una lámina mal fijada bailó la danza que bailan las cosas cuando el viento manda. Un niño, Thomas, 7 años, eterno explorador, había subido sin permiso a llevarle un martillo a su tío. Nadie lo vio sino en el último segundo, cuando la lámina se soltó en dirección a su cuerpo pequeño. Marcus no pensó. A veces el alma se saca la camisa y actúa. Corrió sobre el armazón como si siempre hubiera vivido ahí y se lanzó con el impulso torpe de quien no mide el cuerpo. Empujó al niño hacia el hueco seguro entre 2 vigas, giró el torso y recibió el golpe completo. Un latigazo de metal le abrió el costado. El mundo se convirtió en un estampido de dolor y viento, en cielo girando en paredes que suben y bajan. Escuchó su nombre como quien escucha el suyo en otro idioma. «¡Marcus!». Patricia ya subía. Rosie gritaba. Alguien detenía la lámina con un gancho. No se fue. No esa vez. Se quedó colgando de una cuerda que no recordaba haber atado y los brazos de 2 voluntarios lo sostuvieron. Bajó sangrando con Thomas abrazado al cuello, temblando pero ileso. «Estoy bien», dijo, y el chorro rojo en su camisa dijo lo contrario. La ambulancia tardó 12 minutos.
12 minutos que el pueblo tardará 20 años en olvidar. Patricia le sostuvo la mano camino al hospital. No cierres los ojos, pedía. No me dejes con este susto. Es que estoy aprendiendo a dormir sin miedo, bromeó pálido. Pues aprendes mañana, le ordenó ella. 3 puntadas por fuera, 5 por dentro. Costilla magullada, nada roto. El médico le indicó reposo. Marcus volvió a la iglesia con vendas y el humor despierto. Si me vuelvo a subir me amarran, dijo alzando los brazos. Te amarramos al piso, contestó Rosy. Hubo risas nerviosas. Y entonces algo raro, algo que en las ciudades se perdió en algún inventario. La gente empezó a traer cosas. Abrigos que ya no usaban, cajas de libros nuevos, herramientas, donaciones en efectivo envueltas en papel de pan. Un señor que apenas tenía para su renta caminó hasta la mesa y dejó $20 arrugados. Es lo que hay, dijo. Pero es con todo mi corazón. Marcus tragó el nudo que le subía. Con eso se compran ladrillos de fe, respondió. Y esos no se caen, la obra siguió. Las paredes tomaron color. La cocina empezó a oler a aluminio nuevo y a promesas calientes. El cableado dejó de ser una telaraña y se volvió red. La biblioteca se llenó de lomos que invitaban a tocarse. Y llegó el día en que el polvo ya no picaba la garganta. El día en que el frío ya no entraba. El día en que el eco dejó de sonar a abandono y empezó a sonar a risas. La inauguración. El sol salió con la timidez de los días que saben que van a ser fotografiados. El estacionamiento se llenó de camionetas viejas, coches con cinta adhesiva en las defensas, bicicletas con listones amarrados al manubrio. El murmullo tenía algo de iglesia y algo de estadio. Había nervios, como si todos fueran a cantar y no supieran en qué tono. Patricia se arreglaba el cabello sin espejo. Rosy planchaba un mantel con la mano. Malik, Jamal y Deshaun se habían puesto camisas abotonadas, pero traían tenis. La elegancia y la infancia no pelean en los pueblos. Marcus, con una camisa sencilla y la venda oculta bajo la tela, respiraba despacio. No era el hombre de los discursos. No más, era el hombre de las manos. Pero hoy tocaba hablar. Cortaron el listón con una tijera de cocina. Hubo aplausos como cuando cae la primera nieve de la temporada. Los niños entraron corriendo y el centro, que había sido ruina, los recibió con el abrazo de un edificio que se sabe vivo. Gritos que no asustan, carreras que no dañan, manos que lo tocan todo porque todo es suyo. El salón James Davis brillaba, no por lámparas caras, sino por tener el nombre correcto en la puerta. En la biblioteca Patricia tocó los lomos como quien bendice. En la cocina Rosy encendió la estufa y lloró no por el gas, sino por el calor. En la sala de cómputo, Jamal encendió uno por uno los monitores y se rió como un científico loco. Y en el pasillo principal, justo a la entrada, esperaba una placa de bronce cubierta con un paño blanco. «Te toca», dijo Patricia. Marcus asintió y tiró suavemente del paño. La placa decía «Centro Juvenil de Pinewood renovado en 2025». Gracias a la generosidad de esta comunidad y al corazón de Marcus Wellington. En memoria de James Davis, quien nos enseñó que la riqueza se mide en vidas cambiadas. Debajo, una imagen, un hombre arrodillado cambiando una llanta. Detrás, 3 chicos aprendiendo. No era realismo, era verdad. Marcus tragó. Cuando habló, la voz le salió limpia, como si al fin hubiera encontrado su tono. Yo no hice esto, dijo. Lo hicimos juntos. Yo solo llegué con un neumático ponchado y un alma vacía. Ustedes me enseñaron a usar las manos de nuevo y, más importante, me enseñaron a usar el corazón. Guardó silencio un segundo. El murmullo se detuvo, como si incluso el viento quisiera escuchar. Hoy quiero decirles algo que no he dicho en voz alta, continuó. Vendí mi asiento, solté mi empresa y dejé la marca que llevaba mi apellido. Y no porque el mundo de allá fuera malo o porque aquí todo sea perfecto. Lo hice porque descubrí que hay otro tipo de éxito que no cabe en los periódicos. El éxito de ver a un niño con las manos calientes, a una madre tranquila, a un maestro con libros nuevos. Decidí medir mi vida con esa regla. Un murmullo de sorpresa, de duda, de respeto. Patricia bajó la mirada, los ojos de agua. Así que hoy, además de abrir este centro, anuncio la Fundación James Davis, dijo Marcus. Un fondo destinado a renovar centros como este en pueblos donde la esperanza se viste con chamarra prestada. Vamos a empezar aquí, pero no vamos a quedarnos aquí. Que lo que pasó en Pinewood se vuelva verbo. Se vuelva mapa, se vuelva oleaje. Alguien rompió a aplaudir. Luego fueron muchos. Rosy lloró a moco tendido. Malik apretó la mandíbula para no hacerlo. Jamal no disimuló nada. Deshaun gritó ¡a huevo! Y la gente se rió porque la alegría no pide permiso al protocolo. En medio del aplauso, un hombre mayor avanzó abriéndose paso con movimientos torpes. Tenía manos de taller y ojos de invierno claro. «Soy Joe Davis», dijo. Hermano de James, el silencio ahora era una frazada tibia.
Mi carnal se murió sin un peso, continuó, pero dejó a este pueblo con la cartera llena de favores. Y hoy veo su nombre aquí, junto con el tuyo, muchacho. Señaló la placa. Lo único que te pido es que no nos hagas estatuas. Haznos preguntas. Acompáñanos en los inviernos. Jálanos la oreja si hace falta. Marcus asintió con los ojos brillosos. Se lo prometo, don Joe. Yo no vine a bautizar un edificio. Vine a que el edificio me bautizara a mí. Y ya me puse nombre nuevo. Vecino. Las risas rompieron el nudo en la garganta colectiva. A veces la salvación llega con palabras sencillas. La fiesta duró todo el día. Niños jugando como si el aire estrenara una manera distinta de entrar a los pulmones. Mujeres sirviendo platos como si la cocina fuera una orquesta. Hombres contando anécdotas como si el pasado por primera vez no doliera. Al caer la tarde, Marcus se apartó a la orilla del campo de juegos. El cielo tenía ese color de fruta madura que da el verano breve de Montana. Se sentó en una banca y cerró los ojos, no para dormir, sino para escuchar. Dejó que el sonido lo llenara. El rebote del balón en la duela nueva, la campanilla de la bicicleta contra el tubo, la risa de una niña que descubría su libro favorito. El rumor de Patricia dictando una lista interminable que ahora sí se cumpliría. ¿Se puede?, preguntó una voz. Siempre, dijo Marcus sin abrir los ojos. Patricia se sentó a su lado. No hablaron un momento. La paz se posó como pájaro en el hombro de ambos. Finalmente ella habló. Nunca le tuve miedo a los inviernos, dijo, pero sí a los quebrantos. A esos momentos en que una cree que la fe no alcanza, que el cuerpo no aguanta, que la gente se cansa. Hoy, lo miró. Hoy tengo miedo de otra cosa. Que esto me haga feliz de más. Déjese, sonrió él. El corazón también necesita excedentes. Ella rió bajito. Luego, con la seriedad de quienes cosechan después de años de sembrar a oscuras, gracias por no dejarnos solos. Gracias por no dejarme ir, respondió él. La noche cayó con calma. Los últimos niños se fueron en brazos. Las luces del centro perfilaron un rectángulo tibio en la oscuridad. Rosie guardó los últimos platos. Malik, Jamal y Deshaun se acercaron con esa timidez que los adolescentes disfrazan de bromas. «Hay junta secreta», anunció Deshaun. «Venimos a extorsionar al patrón». «¿Cuánto piden?», preguntó Marcus jugando. 10 minutos, dijo Malik. Solo 10. Se apartaron a un rincón. Malik respiró hondo, como quien está por decir algo que le pesa exactamente lo que vale. «No queremos que te vayas», soltó al fin. «Ni mañana ni pasado. No queremos que te vuelvas un nombre en una placa. Queremos que seas nuestro vecino», agregó Jamal, «con todo lo que eso implica. Que te pidamos azúcar, que nos pidas herramientas, que nos regañes si llegamos tarde. Y que te dejemos mensajes de voz cantados», remató Deshaun. Y todos rieron. Marcus miró sus rostros jóvenes, sus ojos de ciencia cierta, y sintió el mismo salto que sintió cuando dejó la sala de cristal. «Ese sí que nace solo, sin permiso», dijo. «Mañana en la noche, en Rosie's, vamos a decirlo en voz alta, no como promesa en borrador, como decisión. Si el pueblo quiere, este será mi hogar». «El pueblo quiere», dijo Patricia desde atrás, sin hacerse la discreta. Y todos se rieron otra vez. Más tarde, ya en el motel, Marcus se dejó caer sobre el colchón blando quejumbroso. El silencio no pesaba. Arropaba. Tomó el celular. 100 y tantos mensajes sin leer. Ejecutivos, periodistas, una revista que antes siempre lo ponía en portada cuando cerraba el trato del año. Abrió uno, solo uno, de su abogado. «La venta de tus acciones avanza. La Junta aceptó. Transferencia a la fundación lista en 10 días». Apagó el teléfono. No necesitaba fuegos artificiales. Tenía estrellas. Miró el techo. Pensó en James Davis. «Dejaste un buen nombre». Luego pensó en el suyo, ahora más ligero. Pensó en la placa, en la cocina, en la biblioteca, en la canasta del aro que ya no cojeaba, en Patricia, en Rosie, en Malik, Jamal y Deshaun con las camisetas colgando, la dignidad erguida y esa risa que había aprendido a reconocer como medicina. Cuando cerró los ojos, no soñó con números que suben ni con abogados que llaman. Soñó con un neumático que se rompía en una carretera desierta y con 3 bicicletas que salían de la nieve como ángeles sin alas. Soñó que el mundo, su mundo, era por fin un lugar habitable. A la mañana siguiente, el sol salió sin prisa, como sabiendo que no lo iban a correr. El pueblo se movía con su propia música. Rosie engrasó la plancha. Patricia abrió el centro media hora antes. Había niños formados desde temprano, porque así son los milagros cuando ya no tienen miedo de serlo. Puntuales. Marcus salió del motel, se subió la manga para acomodar la venda y caminó hacia el diner. Frente a la puerta, el letrero de abierto colgaba como un sí. Empujó. La campanilla cantó.
Un montón de caras conocidas volteó como si lo esperaran y sonrieron como si ya supieran. Rosie señaló una mesa larga en el fondo. Había sillas de más. En Pinewood siempre hay sillas de más cuando se trata de agrandar la familia. Marcus tomó aire. Esa noche daría su anuncio. Lo diría con la sencillez que merecen las cosas definitivas. Por primera vez en años iba a elegir un lugar para quedarse, no para escapar. Y al pensarlo, el corazón, ese músculo indómito, le latió con una claridad nueva. Lo que Marcus aún no sabía es que una decisión así no solo cambia una vida, cambia el mapa de muchas. Y que esa noche en Rosie's, al decir me quedo, el eco iba a salir de Pinewood para recorrer caminos que aún no tienen nombre. La noche en Pinewood tenía esa quietud que solo existe cuando el alma del pueblo respira en sincronía. El cielo se estiraba limpio, con miles de estrellas clavadas sobre un negro profundo, y cada una parecía una promesa que no se había roto. Marcus caminó solo hasta el mirador que daba al valle. Desde allí, las luces del centro juvenil titilaban como brasas en la distancia. Vivas, humildes, suficientes. A su alrededor, todo era silencio. No el silencio del vacío, sino ese que nace cuando todo finalmente encuentra su lugar. Respiró hondo. El aire olía a madera fresca, a tierra húmeda y a pan horneado. El frío le mordía las mejillas, pero adentro, por primera vez en décadas, el fuego era suyo. Pensó en el camino que lo había traído hasta allí, los contratos, los cócteles, las salas de juntas, las noches de insomnio, la carretera helada, los 3 muchachos, la llanta ponchada, la vergüenza de ser rescatado por lo que el mundo llama pobres. Y sonrió, porque entendía al fin que la verdadera pobreza no era la falta de dinero, era la falta de propósito. A lo lejos escuchó risas. Los chicos todavía jugaban cerca del centro, aunque ya era tarde. Patricia lo había regañado por salir solo, pero él necesitaba ese momento, ese silencio, ese cierre. El viento sopló con fuerza, levantando polvo de nieve. Marcus levantó la vista, y por un instante creyó ver una figura en la colina opuesta, alta, serena, con las manos en los bolsillos. Era James Davis, o algo que se le parecía. Tal vez una sombra, tal vez un recuerdo. Pero lo sintió, y eso bastó. Gracias, susurró, sabiendo que no hacía falta gritar para que el cielo escuche. Bajó la mirada. En la tierra, un camino se abría hacia el horizonte. No sabía a dónde conducía, y no importaba. La otra montaña no estaba allá afuera, estaba en él. En cada decisión de quedarse, de compartir, de empezar de nuevo. A la mañana siguiente, Pinewood despertó más temprano que nunca. Rosie encendió el diner. Patricia organizó los papeles de la fundación. Malik llegó con las bicicletas y Marcus por primera vez no fue el forastero, fue uno de ellos. Esa noche en Rosie's el aire olía a café y destino. Las mesas llenas, las paredes decoradas con fotos del centro nuevo. Marcus se puso de pie. No había discursos preparados. No necesitaba ninguno. Hace unos meses vine aquí buscando una salida, dijo. Pero ustedes no me dejaron escapar. Me enseñaron que los milagros no caen del cielo. Se construyen con manos sucias y corazones limpios. Así que si Pinewood me acepta, yo me quedo. No como benefactor. Como vecino, el silencio fue breve. Luego llegó un aplauso, primero tímido, luego fuerte, luego absoluto. Patricia lloraba sin disimulo. Malik levantó su taza y gritó: «Por los milagros que se construyen juntos». Todos repitieron. Y el eco, esa palabra hecha de fe, se quedó flotando en el aire como una bandera invisible. El invierno cedió. La primavera trajo flores nuevas en los porches y nombres nuevos en los buzones. Marcus aprendió a dormir sin teléfono, a comer sin apuro, a escuchar sin agenda. A veces cuando pasaba frente al centro juvenil, veía a los niños correr y pensaba que, quizás, lo que el mundo llama final, solo era el comienzo correcto. Y aunque su nombre ya no estaba en los rascacielos, en Pinewood, cada vez que alguien decía gracias, su historia se encendía otra vez. Porque hay vidas que no se apagan, solo cambian de montaña. A veces, la vida te quita todo lo que creías que necesitabas, solo para devolverte lo que de verdad te hace humano. No temas perder, porque perder puede ser el primer paso hacia encontrarte. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete a este canal, Mateo Salazar, el guardián de historias, donde cada relato nos recuerda que los milagros no se esperan, se construyen.